días a todas y todos. Estamos iniciando nuestro tercer y último día de Summit, un día que esperamos sea muy provechoso, un día especial para todos. Y como para cerrar este Summit con un día especial, tenemos también un inicio del día con una invitada muy especial. Quiero presentarles a Isabel Benque. Ella es especialista en el juego en animales, cognición y conservación biológica. Isabel ha recibido numerosos reconocimientos y dictado charlas para TED, Google y la ONU, entre otros. Ella es PhD en antropología evolucionaria de la Universidad de Oxford. Actualmente es académica asociada de la Robin Dunbar Oxford University Social Neuroscience Evolutionary Research Group. Salió difícil de pronunciar eso, Isabela. Del Grutter Institute for Research on Human Behavior and Institutions y del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Llena de títulos, como ustedes ven, títulos que no son comunes en este tipo de seminarios y talleres en los que trabajamos frecuentemente, pero que hoy día nos trae una mirada desde otra perspectiva, y esa perspectiva que es distinta nos permite conectarnos con otros sistemas que tienen sus formas, sus conexiones, y hemos hablado ya durante 2 días mucho de cómo nos conectamos, de cómo colaboramos, de cómo hoy día el mundo está cambiando en ese sentido y nos pide otra forma. Así que esta es una gran oportunidad. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros tu mirada. Y adelante, te dejo la pantalla y el micrófono a tu disposición. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por la invitación. Es realmente un honor. Estoy feliz de hablarles hoy día. Obviamente quisiera verlos en persona. Pero bueno, estoy feliz de poder como compartirles mi experiencia. Ignacio me ha contado y he visto el enfoque de este summit, que es Living Systems, y en el fondo por eso les vengo a hablar, porque lo que yo he estudiado son los Living Systems. Entonces, no sé, a ver, hace muchos años pensé que iba a ser como un interés propio y que como que iba a existir fuera del mundo práctico, por así decirlo. Y por supuesto, lo que ha ido pasando en los últimos 10, 15 años ha hecho que esta mirada de por qué entender los living systems es tan importante se ha hecho cada vez más prominente. A ver, ¿qué es lo que les cuento un poco como qué es lo que entiendo yo por living systems y qué es lo que he hecho yo con los living systems? Primero que nada, la Tierra está, por supuesto, conformada de todo tipo de sistemas vivos que existen a muchos niveles, y en términos como de entender cómo funcionan los sistemas vivos es muy útil entender la evolución y las distintas como capas de organización del sistema vivos. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, ha habido un gran laboratorio de Research and Development, un R&D, un laboratorio de R&D que lleva 4 billones de años testeando distintas soluciones al problema fundamental de cómo se organiza la vida. Entonces, por eso es que nosotros como biólogos, como ecólogos, como antropólogos de la evolución, miramos los sistemas vivos, porque mi enfoque es pescar una pregunta y primero decir, ¿cómo es que lo hacen los sistemas vivos? Por ejemplo, ¿cómo lo hacen los sistemas vivos en organizarse para cooperar? ¿Cómo lo hacen los sistemas vivos en organizarse cuando
hay problemas de competencia, cómo hacen los sistemas vivos para organizarse cuando tienen sociedades complejas. Entonces, eso es como lo primero que les quería contar, este es el enfoque de la charla, ¿ya? Y yo he estudiado sistemas vivos a distintos niveles, partí estudiando ecosistemas, bosques en particular. Los bosques son un sistema vivo, son un sistema complejo, están compuestos de muchas especies, y empiezas ahí, es muy difícil estudiar un bosque y estudiar un ecosistema sin ir integrando lo que es la visión de los sistemas complejos, ¿ya? Entonces, cuando les hable de sistemas complejos, para que sepan que vengo un poco de ahí para partir. Y luego la segunda parte de la charla, en términos de las conclusiones que se pueden sacar de los sistemas complejos, hay aplicaciones muy prácticas y creo muy importantes para entender lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con la pandemia, pero también con los problemas que tenemos a nivel social. Eso va a ser la primera parte de la charla. Y la segunda parte de la charla les voy a contar cómo he estudiado sistemas vivos ya más directamente en animales sociales. Y eso es importante y es útil porque estudiar animales sociales te da una perspectiva en nosotros. Tú. Y siempre a mí me preguntan, pero bueno, ¿de qué sirve? Yo estudié mono muchos años. ¿De qué sirve estudiar mono para entendernos a nosotros? ¿Por qué, por qué no es mejor estudiar humanos directamente? Eh, y después de tantos años he llegado a la conclusión de que en realidad uno se entiende mejor si mira para afuera, no das perspectiva. Te da perspectiva de las cosas que son como constitutivas a nosotros como seres humanos y las cosas que se pueden cambiar y las cosas que no se pueden cambiar. Porque cuando hablamos de tecnología estamos siempre pensando en qué es lo que puede cambiar y qué es lo que va a cambiar. Eh, pero también tenemos que recordar que hay algunas cosas que van a permanecer inmanentes. Y creo que ahí vamos a hablar más también y me interesa mucho la parte de las preguntas, hay que tengamos un diálogo en el contexto de qué es lo que han visto ustedes en términos de la pandemia. Creo que la pandemia ha mostrado qué es lo que también, no solo lo que puede cambiar, pero también lo que no va a cambiar. Entonces, bueno, eso como a modo de introducción para que sepan de dónde vengo. Entonces, para partir, eh, creo que el cambio fundamental de hoy es que sirve mirar los problemas a través del enfoque de sistemas complejos. Eh, ¿Por qué? Porque hemos entendido que la organización de la vida hoy día está hecha a nivel, en cuanto a sistemas complejos. ¿Qué me refiero con sistemas complejos? Un cuerpo, un organismo es un sistema complejo. Una economía es un sistema complejo. Un ecosistema, un bosque es literalmente un sistema complejo. Las sociedades son sistemas complejos. ¿A qué se refiere esto y por qué sirve? Un sistema complejo es un sistema que tiene partes, donde las partes interactúan entre sí, y el enfocarse en las interacciones te da muchas luces de cómo funciona el sistema. No son solamente las partes. Ese es el cambio fundamental de la mirada. Antes estudiábamos las partes en sí. Es como estudiar un auto y estudiar la puerta o el volante. Y un auto no es un sistema complejo, porque tiene componentes que si tú los sacas no están necesariamente interactuando entre sí. En cambio, para entender una sociedad, para entender un cuerpo, tú tienes que estudiar cómo interactúan las partes entre sí. Entonces, ahí hay un cambio fundamental. Si tú, cualquiera que haga como data analytics, por ejemplo, mirando Twitter o mirando redes sociales, entiendo que no solamente tienes que entender a los actores de un sistema, pero cómo los sistemas interactúan entre sí. Entonces, ahí ya hay muchas implicaciones que tienen que ver como cómo se analizan los datos, cómo se analizan los problemas, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que creo que es muy importante de recordar. Lo segundo es que un sistema complejo tiene distintos niveles de organización. De nuevo, si tomamos un cuerpo como una analogía y un ejemplo de lo que es un sistema complejo, tiene que existe un nivel que es el nivel del individuo.
Luego tienes el nivel de adentro de un individuo, literalmente en un cuerpo tienes órganos, ya sea cerebro, eh, obviamente son distintos las cosas. Y en una economía pasa lo mismo, hay diferenciación de roles. Entonces, lo primero es que existe diferenciación de roles y luego que no solamente hay diferenciación de roles y diferenciación en las funciones del trabajo, sino que también existe la cooperación entre estos entes que son distintos. Entonces, ahí al tiro se genera una tensión, que es una tensión creativa en los sistemas vivos, que es la tensión entre la diferencia y lo que es lo mismo. O sea, tú siempre tienes como entes que hacen cosas distintas, por lo tanto, son diferentes. Una célula, adentro de una célula, por ejemplo, tienes mitocondrias. Las mitocondrias tienen como un trabajo específico que es generar energía, pero solo existen porque están cooperando con otros entes, por ejemplo las membranas, que tienen otro trabajo específico, que es controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale de la célula. Entonces, cualquiera, y ustedes que trabajan en empresas, obviamente entienden eso, que tiene este rol dinámico entre la diferenciación del trabajo y la colaboración. Entonces, y eso existe a todos los niveles. ¿Por qué lo menciono? Algo que ustedes me dicen, pero esto es tan obvio. Eh, Porque creo que aquí hay una implicación que es muy importante para entender la innovación. Para la innovación surge justamente de esa diferenciación de roles, pero no solamente es diferenciación, esa diferenciación de roles que continúa cooperando. Entonces, ahí hay un problema que es difícil de solucionar, que se da en los grupos humanos, que tú tienes que tener diferenciación, o sea, diversidad de personas, de roles. Hoy día se habla mucho de diversidad, creo que hay que entender la diversidad más ampliamente. No solo la diversidad tiene que ver con de dónde yo vengo, si soy hombre o mujer, la diversidad cognitiva, la diversidad de maneras de pensar es muy importante. Pero la diversidad no existe sola, la diversidad también hay que conectarla. Y ahí, por eso que les decía que esta tensión creativa entre lo que es distinto y lo que tiene funciones distintas, también tiene que cooperar, porque es más difícil hacer cooperar elementos que son distintos que elementos que son iguales. ¿Ya? Y lo menciono porque en los grupos humanos tenemos distintas maneras de lograr eso. Uno de esos son los rituales. ¿Ya? Eso es aplicado a sistemas humanos. Pero eso lo digo a modo de introducción porque en la segunda parte de la charla quiero hablar un poco más de la importancia de los rituales sociales, por ejemplo, el juego, y es algo que sirve en general para conectar distintos grupos. Eso. La diferenciación de roles que coopera es lo que conforma los sistemas, eh, los sistemas vivos. Pero hay que entender también que la cooperación y el conflicto existen en todos los niveles. Entonces, hoy día, por supuesto, hay grandes discusiones, pero ¿qué es lo que es como lo verdadero en la naturaleza? Sí, ¿es la cooperación o la competencia? A mí me parece que entiendo por supuesto por qué estamos teniendo esas conversaciones y también entiendo que llamemos a más cooperación, pero creo que nos sirve también entender que la cooperación y el conflicto son constitutivos de todos los sistemas vivos y existen en todos los niveles de organización. O sea, por ejemplo, incluso a nivel génico, ustedes tienen genes que tienen conflicto entre cómo se expresan genes de los que vienen de la mamá y genes que vienen del papá. Y eso es conflicto génico adentro de ustedes mismos. Puede sonar terrible, pero creo que sirve saber eso, porque sirve un poco como para abuenarse con el hecho que es como que está bien que haya conflicto, un poco. ¿Ya? Cualquiera que tenga una empresa o una familia también creo que sabe eso intuitivamente. Tú puedes tener una gran empresa y una gran familia y hay conflicto. Pero eso no quiere decir que el sistema no esté integrado y que logren grandes cosas. Eh, Se los digo porque me ha pasado ver, de nuevo, grandes empresas y familias que
a veces se quedan como un poco, como decimos en Chile, pegados con el tema de que tenemos un conflicto en esta área y como, es como si no se pudiera seguir avanzando. Yo creo que no. Eh, Creo que hay como un realismo que sirve entender que vamos a tener conflictos a todos los niveles. Ahora, cuando tú estudias los sistemas vivos, habiendo dicho eso, que me van a decir, pero ¿cómo? Qué terrible. Eso quiere decir que no hay que ir hacia la mayor cooperación. Bueno, por supuesto que sí, porque hay algo que tú ves también a todos los niveles de organización, que el conflicto no puede pasar de un cierto umbral. Hay distintas maneras de medir esto según el sistema vivo que estés estudiando, pero por ejemplo, se ve incluso en los sistemas biológicos, cuando hay, y en los sistemas sociales, como a partir de un cierto umbral de conflicto, el sistema entra en caos. Entonces, por eso mencioné las dos cosas que coexisten. O sea, el conflicto y la cooperación son naturales en los sistemas vivos, pero hay como que tener ojo de que no pase el conflicto arriba de un cierto nivel, porque si no, el sistema entra en caos. Creo que si estamos mirando la sociedad hoy día y entendemos la sociedad como un sistema complejo y vemos que empezamos a tener conflictos a todos los niveles, pero a niveles de instituciones, y que también entendemos intuitivamente que el conflicto no puede pasar sobre un cierto nivel, porque si no entramos realmente en un peligro de que se desintegre la funcionalidad del sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo otro que les quería decir, en cuanto a que el, cooperación y conflicto existen a todos los niveles, pero hay que tener ojo que no pase de un cierto umbral. Lo, lo segundo que es útil de entender de los sistemas complejos aplicados a la sociedad y al ecosistema es que las conductas se transmiten a través de redes de interacción. Hoy día, gracias a la pandemia, creo que el virus nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que los virus se transmiten a través de redes de contacto, ¿verdad? Es obvio. Ahora, todos han visto todo tipo de simulaciones y entienden que tiene que ver con la frecuencia de contacto, con la cantidad de nodos que entran en contacto. Entonces, como que estoy muy contenta de que gracias a la virología hemos entendido los mecanismos de transmisión de virus mucho mejor. Pero me gustaría que quedara de la charla hoy día que no solamente los virus se transmiten a través de redes de contacto, sino que las ideas se transmiten a través de redes de contacto y también las conductas humanas que tradicionalmente hemos pensado que nos pertenecen a nosotros como individuos porque somos tan únicos y tan especiales y yo pienso de esta manera o tengo esta conducta y mi probabilidad, por ejemplo, de fumar, de ser obeso, de tener conductas saludables, de tener ideas infecciosas. Hoy día hay toda una ciencia que combina la sociología con avances computacionales muy sofisticados que muestra que todas estas conductas también se transmiten a través de redes de contacto, que no son solamente determinadas por dónde tú naciste y cuáles son tus características individuales, sino quiénes son las personas y los ambientes que te rodean determinan estas probabilidades. Lo entendemos, de nuevo, gracias al coronavirus, entendemos que la probabilidad, por supuesto, de contagiarse de coronavirus depende de las redes de contacto, pero es lo mismo con ideas y percepciones sociales. Entonces creo que, de nuevo, eso sirve en cuanto a pensar a las dinámicas de las empresas, a pensar literalmente en el ecosistema social que rodea a un individuo, que rodea a un grupo, las conductas de riesgo, por ejemplo. ¿Qué es lo que se percibe como aceptable o no aceptable? Todas estas son conductas que se transmiten a través de redes de contacto de la misma manera que los virus se transmiten a través de redes de contacto. Creo que eso tiene bastantes aplicaciones. A ver, eso los quería decir con respecto a sistemas complejos. Y la tercera idea que creo que es importante para hoy día en cuanto a los sistemas complejos es la evaluación de riesgo.
De nuevo, gracias a la pandemia estamos todos muy sensibles a la evaluación de riesgo, a cuál es el riesgo de morir si es que se contagian del virus, pero creo que es muy importante que la evaluación de riesgo se haga de manera multifactorial. Eh, Estamos sensibilizados al riesgo del coronavirus, pero los riesgos, por supuesto, tienen muchas patas. Entonces, hay riesgos económicos, hay riesgos sociales, hay riesgos de salud. eh, lo que les quiero decir es que es difícil evaluar los riesgos porque la ecuación de la evaluación de riesgo es, por supuesto, una ecuación dinámica. No es una ecuación que sea fija, porque dependiendo del individuo, de la edad del individuo, de la salud del individuo y también dependiendo de la institución, de la empresa, cómo se pesan los distintos factores, depende. Entonces, esto no es para decir que es todo relativo, al contrario, creo que obviamente hoy día no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ustedes en sus empresas, en sus familias, en sus grupos, pueden desarrollar ecuaciones y modelos para evaluar riesgo. Lo único que yo diría que el riesgo hágalo con una perspectiva de sistemas complejos, porque por supuesto que el riesgo tiene muchas patas, mu- distintos lados. Entonces, una de las cosas que creo que nos hemos quedado pegados innecesariamente hoy día como sociedad, cuando tenemos conflictos en relación a la evaluación de riesgo, y si tenemos lockdown o no tenemos lockdown, y si cerramos la economía o abrimos la economía, y qué pasa con las cuarentenas, es que no estamos pensando en una evaluación de riesgos dinámica, y no estamos pensando en una evaluación de riesgo que es multifactorial, porque por supuesto, y es entendible que el primer enfoque de la evaluación de riesgo tuvo que ver con disminuir lo más posible el riesgo de morir por coronavirus, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, teníamos que cerrarnos. Y eso es entendible, pero creo que hemos ido observando en el tiempo cómo tenemos que meter los distintos factores en la evaluación de riesgo, porque no solo hay riesgo de morir por coronavirus, después entendimos que la gente mayor también muere por falta de contacto social, que los niños tienen efectos a largo plazo si es que no tienen capacidad de jugar afuera, que también hay todo tipo, hay otros factores de riesgo. Eso es todo. No tenemos tiempo para meternos en más detalle, pero de nuevo, creo que un enfoque de sistemas complejos es muy iluminador en estos problemas. Este es un ejemplo más de eso. Esa es la primera parte de la charla que tenía que ver con por cómo los sistemas complejos sirven para evaluar los problemas de hoy día, y hay tres cosas que se pueden acordar, que es que la cooperación y el conflicto existen a todos los niveles, pero es importante no pasar de un cierto nivel de conflicto. Luego que las conductas sociales se transmiten por redes de contacto, de la misma manera que los virus se transmiten por redes de contacto, y que la evaluación de riesgo es mejor hacerla de manera multifactorial. Eso. La segunda parte de la charla tiene que ver con el estudio de animales sociales y de qué sirve estudiar animales sociales y qué nos enseñan a nosotros. Les cuento un poco en general. Mira, después de estudiar, de trabajar en ecología y conservación, bueno, yo me deprimí bastante porque obviamente uno dice, bueno, este es un problema ¿qué puedo hacer si uno no sirve de nada? El problema es mucho más grande que uno, y al final me di cuenta que no, no era un problema de falta de ciencia, sino era un problema de falta de entender la conducta humana. Porque por lo menos la ciencia de los ecosistemas está lo suficientemente avanzada para entender qué es lo que necesitamos para resguardar la biodiversidad, para tener ecosistemas sanos, por ejemplo, que los paisajes estén conectados, que no estén, tratar de evitar la fragmentación, cosas así. Pero me di cuenta que al principio yo tenía un enfoque y dije, basta con saber, ¿verdad? Basta con tener información, el modelo de que si somos animales racionales, con más información vamos a poder solucionar los problemas. Entonces, cuando tú trabajas en esto, te das cuenta
Oye, parece que no. Y obviamente tenemos muchos ejemplos políticos eh, que, que no da el caso mencionar, pero te das cuenta que obviamente en nosotros como animales sociales hay algo que va más allá de meramente que, en el fondo de tener información. Eh, no nos basta con la información. De alguna manera parecemos no cambiar nuestras conductas. ¿Qué nos pasa si somos tan inteligentes? No era que éramos sapiens. Entonces, bueno, eh, me di cuenta de eso y dije, chuta, qué terrible, cómo enfocar, cómo vamos a poder solucionar problemas si esto es así. Entonces, ay, un segundo. ¿Sí? Te va. Espérame. Estoy conectada. Chao, chao. Perdón. Eh, ¿Me escuchan? Ignacio, sí, perdón. Ya. Em, Gracias. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde estaba? Perdón. Em, Le estaba contando por qué me fui a estudiar los animales sociales. Eh, Era este problema de que está claro que no es solamente con información que logramos solucionar los problemas. Entonces quise ir como entender la conducta humana. ¿Y cómo estudias la conducta humana si hay tantos distintos enfoques? En el fondo es como, bueno, te vas al posmodernismo, te vas al feminismo, te vas al postestructuralismo. Eh, Tenemos tantas distintas culturas y tantas distintas maneras de entendernos. Entonces el enfoque fue muy simple. Dije, hay que ir a los orígenes, y hay que ir a los orígenes de por qué somos como somos. Y en ese por qué somos como somos, sirve mirar los animales que son más parecidos a nosotros. De nuevo, porque es como mirar los living systems a un nivel de big picture. En el fondo es como preguntar cómo lo hacen distintas sociedades. Nosotros podemos preguntarnos cómo solucionamos distintos problemas nosotros como sociedad moderna hoy día, pero también cómo funciona la cooperación, por ejemplo, en los insectos sociales, cómo funciona la cooperación en los pájaros, cómo funciona la cooperación en los animales sociales más cercanos a nosotros, como son los chimpancés y los bonobos. Entonces, eso te da una visión comparativa de, en general, cómo funcionan las sociedades complejas, que creo que es muy útil hoy día. Entonces, y de nuevo, y de ahí pensé harto como hay muchas cosas que salen, que son prácticas. Creo que para entender lo que está pasando hoy día hay tres cosas que voy a rescatar. Lo primero es que nosotros como animales sociales, como seres humanos, tenemos una larga historia de ser intensamente sociales. ¿Eso qué quiere decir eso? Que no somos tigres, no somos gatos, no somos animales que puedan vivir solos. Y tenemos sociedades que son particulares, que se llaman de fisión-fusión. Eso quiere decir que no somos un animal que vivimos como en una manada que está junta todo el tiempo. Tenemos como manadas, por así decirlo, dinámicas. Tenemos grupos, vivimos en un grupo, por ejemplo, familiar, en una casa, luego salimos, interactuamos en nuestro trabajo, en la tarde con amigos, el fin de semana con la familia extendida. Eso es una sociedad de fisión-fusión. En tu cabeza tienes una comunidad de 150, 200 personas que son las relativamente más cercanas a ti, pero por supuesto no vivimos con estas personas. ¿Por qué creo que es importante entender las sociedades de fisión-fusión hoy día? Porque uno de los efectos de la pandemia es que no hemos podido ejercer nuestra socialidad de fisión-fusión. Eh, y algunos nos quedamos solos, entonces quedarse solo en una casa ya tiene muchos problemas porque literalmente no tienes contacto. El poder ver a otro, el poder tocar a otro, es muy importante para la salud mental y física de un animal social. Eh, Pero también pasó que algunos otros nos quedamos encerrados con otras personas. O sea, 4 personas en una misma casa, 5 personas en una misma casa. Y eso no es soledad, por supuesto, porque estás con otro. Pero hemos visto muchos problemas de salud mental y física también a raíz de esto. Porque si piensan, los dos tienen
tienen el mismo problema, no pueden ejercer la fisión-fusión. Entonces, el nivel de conflicto y el nivel de estrés que existe en ambos casos es muy grande. Entonces se los digo porque todavía nos queda mucho de pandemia, pero creo que pensar en cómo se puede aplicar por mientras la falta de fisión-fusión sirve. Cómo en el fondo establecer patrones dinámicos de contacto en la medida de lo posible. Creo que la falta de contacto visual es un tema. Los que trabajen con tecnología aquí pueden hacer mucho en términos de los diseños de tecnología que se van asimilando lo más posible al estar presente. Creo que aquí también, por eso que les había mencionado la importancia de los rituales. Los rituales sociales han existido a lo largo de la historia evolutiva de los seres humanos. Hemos tenido ritual antes de tener civilización, antes de tener ciudades. Por ejemplo, estaba estudiando el origen de simplemente cuando empezamos a juntar, a comer, a tomar, a bailar, a hacer música. Y hay cada vez descubrimientos en arqueología que van poniendo esas fechas más y más atrás. ¿Por qué lo menciono? Porque de nuevo, esa es una de las cosas que nos ha faltado en esta época de pandemia. Y hay maneras de paliarlo un poco a través de la tecnología, pero va a ser muy importante poder tener esto en mente. En inglés se llama bonding, cómo los seres humanos generamos lazos. Los rituales sociales es una manera fundamental de cómo los seres humanos generamos lazos, que es simplemente que tienen estos tres elementos que se repiten una y otra vez, que es compartir comida y bebida, en una ocasión, en un lugar especial, a una cierta hora, en un cierto momento, asociado muchas veces a música, ya sea el hacer música, el escuchar música, y también asociado a una manera particular de vestirse. Los rituales sociales tienen significado, y esto pueden ser ya sea rituales en grupos pequeños, por ejemplo, juntarse a comer con la familia todos los viernes, o ir a misa todos los domingos, hasta rituales mucho más grandes que ocurren en menor frecuencia, como la fiesta de Año Nuevo, como un festival de verano, como el Summit, que ahora se hace online. Pero eso lo menciono porque cuando estudiamos nosotros la antropología de los rituales, nos dimos cuenta de algo que es importante, que existen rituales que son frecuentes y de baja intensidad, como por ejemplo la misa los domingos o juntarse a comer en familia los viernes, y también existen rituales que son infrecuentes y de alta intensidad, como un concierto de rock, como la Navidad o el Año Nuevo. Entonces, hay una aplicación para las empresas que creo que es útil, que en los contextos donde no se puede juntar frecuentemente, y como lo que pasa ahora, pero también pasa con las empresas que tienen teams que están en distintos lugares geográficos en tiempos normales, pueden paliar la falta de encuentros frecuentes con encuentros infrecuentes que son de mayor intensidad. Y estos tienen que ver con estos rituales de bonding, que no son solamente rituales donde se transmite información. En los seres humanos tenemos necesidad de estos rituales que entramos en sincronía de movimiento, en sincronía de ideas. Y de nuevo, la gracia es que estos no tienen que ocurrir frecuentemente, sino que tienen que estar bien diseñados en relación a entender que son necesarios y que se puede paliar la falta de frecuencia con aumentar la intensidad. Eso creo que es útil. ¿Qué más les quería contar de animales sociales? La psicología de coaliciones. Nosotros somos primates, somos mamíferos, y dentro de ser primate y mamífero somos simios. Esa historia, ese bagaje evolutivo hace que tengamos una psicología de coaliciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros para sobrevivir tenemos lo que se llama interdependencia, o sea, donde la sobrevivencia de uno tiene que ver con la sobrevivencia del otro. Y eso que
hoy día que puede parecer como algo tan obvio, tiene una implicancia muy importante en nuestra psicología, que estamos constantemente tratando de detectar quién está conmigo y quién no está conmigo. Entonces, por ejemplo, si miran las discusiones políticas de hoy, se pueden dar cuenta que en general muy pocas veces estamos evaluando las ideas y las políticas públicas de verdad. En general, todo como el show de redes sociales tiene mucho que ver con psicología de coaliciones. Estamos evaluando esta señal que tú estás dando, esta foto que subiste, este meme que subiste, este like que le diste al uno o al otro. En el fondo tú estás diciendo yo estoy con ellos o yo estoy con los otros. Y muchas veces cuando la gente se enoja es porque tú te das cuenta que estás signaling, que tu señal es que estoy con los otros. Entonces, creo que sirve entender que tenemos psicología de coaliciones y que muchos de los conflictos tienen que ver con eso, porque así puedes evaluar en el fondo cuándo se está evaluando una idea de verdad, con, con, eh, con empiricismo, y cuándo en el fondo lo que tú estás evaluando es la psicología de coaliciones. O sea, tú estás con ellos o estás con los otros. Eh, es importante también entender que la psicología de coaliciones se exacerba en situaciones de incertidumbre y de miedo, que es la situación que tenemos ahora. Estamos como mucho más sensibles a la psicología de coaliciones. Eh, Sirve entender también porque creo que nos puede hacer un poco más pacientes y un poco más generosos en la evaluación de los otros. Eh, no creo que podamos ver el mundo en buenos y malos, sino que podemos ver más bien gente que está más asustada o menos asustada y que está operando bajo una psicología de coaliciones que es más fuerte o menos fuerte. Este es uno de los problemas fundamentales que tenemos hoy, porque, como les decía, evolucionamos en grupos pequeños, altamente sociales, que nos hacen ser muy sensibles a la psicología de coaliciones, pero por otro lado, ya no vivimos en esos grupos pequeños. Ya estamos, y eso es irreversible. Vamos a ser casi 8 billones de personas eh, y tenemos una psicología de animales sociales que crecimos en grupos de 200 personas. Entonces, cuando al evaluar las dinámicas que existen dentro de una empresa, de una institución, de un país, creo que también de nuevo sirve entender, y esto es un enfoque que combina sistemas complejos y evolución, sirve entender que tenemos este bagaje evolutivo que tiene que ver con nuestra manera de evaluar a los otros eh, y al mismo tiempo somos un sistema mucho más complejo porque somos sociedades mucho más grandes y ya existimos de esa manera. Entonces, es por supuesto uno de los problemas hoy, pero va a seguir siendo cómo podemos coexistir en sociedades tan grandes con esta mentalidad de psicología de coaliciones. Hay muchas cosas que se desprenden de eso. Una de las cosas que se desprende de la psicología de coaliciones es que como animales sociales que somos, hacemos lo que se llama el virtue signaling, que señalamos nuestra virtud, hacemos señales que muestran nuestra virtud. Por ejemplo, todos ustedes van a conocer los pavos reales y cómo un pavo real tiene una cola increíble, ¿verdad? Y cómo el pavo real muestra su cola, que es muy grande y tiene muchos colores. Y por supuesto, si piensan en la energía, en el costo de producir esa cola, es un costo alto, un costo metabólico, un costo energético, es un animal que necesita tener una cierta calidad de salud, de comida, para poder producir esa cola. Como para poder comprarse un auto de calidad se necesitan muchas cosas atrás. Y luego el pavo muestra su cola, de la misma manera que tú puedes mostrar tu auto o cualquier cosa, decir, mira, yo puedo. De la misma manera como los animales muestran estas señales de calidad, los seres humanos, como parte de nuestra psicología de coaliciones, mostramos nuestras virtudes. Y queremos mostrarles, decimos, somos buenos, somos cooperadores, somos morales, somos justos. Esto no es para criticar eso, es simplemente para decir, es algo
es parte de nuestro repertorio, nosotros lo hacemos. Pero creo que también sirve tenerlo claro, porque de nuevo te permite como mirar a través de las discusiones y de los conflictos, en qué minuto una persona está, lo que está haciendo es una señal de pertenencia, es decir, yo estoy con ellos y no con los otros, y en qué minuto una persona o una institución está haciendo virtue signaling. Estoy diciendo, yo soy bueno, tengo esta virtud y tengo esta virtud. Y por supuesto, las instituciones hacen mucho de virtue signaling. Lo importante es que también somos bastante buenos en detectar, no siempre, en detectar cuando hay actos reales detrás del virtue signaling y cuando es solamente virtue signaling. El pavo real tiene muestra su cola, pero por supuesto es una señal verdadera, en el sentido que él necesita la energía metabólica y la calidad genética de verdad para poder producir eso. En general también uno observa que el público es bastante sensible a cuando las empresas y las instituciones están haciendo señales de verdad con costo verdadero de su virtue signal y cuando no. Entonces, bueno, eso es uno de los componentes de la psicología de coaliciones y de qué es lo que se desprende de nuestra psicología animal social, que creo que también es útil para entender un poco lo que está pasando hoy día. Eso, a ver, estamos como ya en la hora. Así que bueno, eso les quería contar, es el resumen de la primera parte, solo de los sistemas complejos, acordarse de la cooperación y conflicto que existen a los distintos niveles, que las ideas y las percepciones sociales se transmiten a través de redes de contacto igual que los virus. Y en cuanto a los animales sociales, recordar que tenemos sociedades de fisión-fusión que son importantes para nuestras dinámicas de colaboración, para nuestras dinámicas de cómo de cómo se transmiten las ideas y por lo tanto la innovación, pero también para la salud mental y la salud física hoy día en el contexto pandemia, que es importante eso. Y luego los rituales sociales, que los vamos a seguir necesitando, que tenemos que paliar la falta de eso de las maneras que podamos, una de las maneras de paliarlo es a falta de frecuencia, pues la intensidad del ritual también sirve. Y lo último es que tenemos psicología de coaliciones, que eso sirve para evaluar los conflictos que están ocurriendo y también para tenerle un poco más de paciencia a los otros seres humanos. Así que bueno, eso es, no sé cómo podemos tener, si tenemos un sistema de preguntas y ojalá que haya servido. Muchas gracias, Isabel. Sí, tenemos un sistema de preguntas ahí, pueden ir, el público puede ir dejando sus preguntas y yo quiero partir con una pregunta que la tengo ahí, me tengo que morder la lengua para no hacerla e interrumpirte, pero en esto de dos cosas en una en realidad. Sí, somos animales sociales, ¿no es cierto? Y vivimos en comunidades y esas comunidades que inicialmente son pequeñas y nos criamos en círculos pequeños, probablemente, y nos cuesta después reconocer entonces cuáles son las virtudes de las otras coaliciones con las que nos vamos relacionando. Y yo veo como una actitud en general de la sociedad, y ojo que esto mismo que pasa con las personas después, desde otra perspectiva, lo vemos en las empresas, pero se establece una suerte de competencia. Entonces, el pavo real que muestra esa tremenda cola, ¿con qué salgo yo para competir? Y quiero poner algo más potente que eso sobre la mesa. Y eso nos dificulta ese espíritu de competencia, como que nos dificultara entender más al otro, entenderlo, el por qué el otro es distinto que yo,
cómo creció en un ambiente, en una comunidad que tenía otros ritos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene otras visiones. ¿Eso es en el resto de los animales igual? En, claro, en nosotros es particularmente fuerte porque tenemos símbolos. Entonces, eso nos hace ser tremendamente eficientes en nuestros displays de Sí. pertenencia, de virtud. Basta, no sé, qué es lo que tienes, si tienes una cruz o no tienes una cruz, si la estatua se pinta roja o se pinta negra. Los símbolos son tremendamente importantes y literalmente muchas veces hemos estado en la historia dispuestos a matar y a morir por ello, porque en el fondo es un proxy para tu grupo de pertenencia. Por eso es que son tan importantes. Por eso es como que, claro, porque como animal social, el estar aislado, el quedar solo es la muerte. Entonces hay que entender que con mucho de lo que está pasando hoy día tiene que ver con eso, por ejemplo, la cultura de la cancelación. Entonces, bueno, ¿qué importa que me funen? Pero la cultura de la cancelación es un proxy para decirte tú te quedas aislado, tú te quedas aislado de tu grupo. Y hay un miedo fundamental ahí porque sabemos intuitivamente que quedarse solo es morir. Entonces, si te empiezas a enfocar estos problemas desde el lente de la pertenencia, también creo que sirve como entender los miedos. Ahora, que se genere una cierta competencia no me parece malo, pero si tú generas una competencia virtuosa, puedes como que compita esta institución o esta empresa con la otra empresa por, no sé, ¿quién conserva más hectáreas de biodiversidad en el sur de Chile? A mí me parece muy bien. Claro. De la misma manera que ahora tienes cooperación y competencia para la vacuna. Hay muchos laboratorios que están literalmente compitiendo por quién saca la vacuna, y eso es una competencia que está generando mucho trabajo, pero hay colaboración también, porque por supuesto las personas nos agrupamos y colaboramos entre nosotros para competir con otros grupos. Y el ejemplo de la vacuna creo que eso lo hace muy claro. Tienes equipos que están cooperando para competir con otros equipos que también están cooperando. Y en eso va a salir una vacuna tarde o temprano. Bueno, si eso incentiva que salga más rápido, mejor, ¿no? Sí, claro. Isabel, tenemos muchísimas preguntas, así que desgraciadamente A voy a ver, tener que ir seleccionando. dale. A ver, te leo una rápido. ¿Qué opinas de esto que dice Harari respecto de que el mito permite el salto del sapiens respecto de otros homos que eran similares? Creo que sí, es cierto. El mito es como una extensión del ritual social que te permite llegar a grupos más grandes. En el fondo, el mito es una especie de hack que te permite llegar a un grupo más grande de manera más eficiente. Una manera de pensarlo en la religión eh, o el equipo de fútbol. Si tú te encuentras con alguien que es de tu misma religión o de tu mismo equipo de fútbol que no conoces, vas a estar inmediatamente más predispuesto a cooperar con ellos. Aunque no tienes una historia común, no estás emparentado, son muy eficientes a formar grupos de cooperación que son más grandes y que no necesitan el contacto físico. Así sí. Ahora, una que es más bien una aclaración probablemente. Tú dices que nuestra psicología de coaliciones no ha evolucionado más allá de la primitiva, o sea, nuestras conductas siguen siendo similares a esos grupos de 200 personas que vivían en pequeñas tribus. Eh, sí, nuestra mente, no es que no hayamos, o sea, no es que uno se quede necesariamente pegado en el pasado. Tenemos este bagaje, estamos compuestos como por distintas capas que tienen distintas edades, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, nuestros miedos son miedos que van mucho más atrás en el tiempo que solamente los últimos 200.000 años como ser humano.
y tenemos la capacidad, y lo hacemos, por supuesto, de cambiar por las presiones culturales. Entonces, se habla mucho, y es cierto, que tenemos una mente del Paleolítico, y a eso me refería con la psicología de coaliciones, pero también como tenemos evolución cultural, podemos entender y de hecho cambiamos nuestras presiones y nuestras conductas, cosas que son normales y aceptadas hoy, no eran normales y aceptadas hace 100 años, hace 1000 años, etc. Entonces, eh, ahí es un tema más largo y es más complejo, pero las dos coexisten. Voy a la siguiente. ¿Cómo podemos pasar a una lógica más de insectos en donde trabajamos colaborativamente sin importar los grupos de pertenencia? ¿Es posible o va contra nuestra naturaleza? Es difícil. Creo que la evolución cultural nos sirve y tiene que ver con ocupar los building bricks, o sea, ocupar los elementos que ya tenemos, no ir en contra. O sea, diseñar para el animal que somos. No si bien tenemos muchas características de insectos sociales, no somos insectos sociales. Somos una especie de combinación entre un mamífero social como un simio, en el sentido de cómo opera nuestra psicología, con las dinámicas de los insectos sociales que tienen sociedades tan grandes y que cooperan sin conocerse entre sí. Pero por supuesto ellos cooperan, nosotros no funcionamos a nivel de feromonas como ellos funcionan. Lo que sí yo creo que se puede aprender de los insectos sociales es que los insectos sociales también tienen la idea de la pertenencia al grupo. Por ejemplo, lo invito a poner en Google Catherine Chalmers Ant War. Ella es una artista que ha estudiado cómo las hormigas hacen la guerra. Y es terrorífico, porque las hormigas también tienen no sé si ocupar la palabra significado, pero cuando tú no eres de mi grupo, yo voy a hacer la guerra contigo. Es bien terrible. Creo que la solución va por los mitos, porque desarrollemos mitos que nos entendamos a todos nosotros como una misma especie y como una misma especie de pertenencia en un planeta. Y eso nos va a ayudar a modificar y que en el fondo a trabajar con la psicología que tenemos para el lugar adecuado, porque obviamente eso es cierto. Somos una misma especie y tenemos que aprender a coexistir y vivimos en un mismo planeta, aunque estemos explorando otros planetas. Algo distinto. Gracias por tu presentación, Isabel. En relación a la celebración, ¿cuánta falta nos hace en Chile tener carnavales o fiestas comunes que nos permitan construir confianzas como un solo colectivo? De alguna manera, el apruebo se convirtió en una celebración común, más allá de lo político. Absolutamente de acuerdo. Eso, a ver, los rituales sociales son fundamentales. Es el momento en que el otro y el otro que es distinto pierdes el miedo, cosa de pensar que lo que pasa, mira, pasa en dos ocasiones, pasa en la celebración y pasa en la tragedia. Nosotros tenemos la experiencia de los tsunamis y los terremotos, y cómo la gente se acerca a personas que no conocen a ayudar. Eso es algo que pasa en los dos extremos, en la celebración y en la tragedia. Interesante que creo que cualquiera que estuvo en terreno en el estallido, yo estuve mucho, en primera línea y todo, me llamó mucho la atención del elemento carnavalesco. Esto puede ser como un poco politically incorrect de decir, pero está claro que en el último año ha habido mucho elemento carnavalesco, incluso en personas, yo me di cuenta que no tenía que ver con las ideas, que la exaltación tenía que ver con el sentimiento grupal, cuando la marcha del 1.000.000 de personas, por ejemplo. Y lo que pasa es que yo he estudiado mucho los festivales y tengo la experiencia de campo de qué es lo que pasa cuando estás en una celebración colectiva, pero creo que muchos chilenos no la han tenido.
Entonces, entiendo lo que ha ocurrido desde esa perspectiva. Hay una exaltación, hay un sentimiento colectivo que es muy, muy fuerte. Y claro, creo que con el apruebo es un buen ejemplo de eso también. Bueno, en Chile, a diferencia de en el resto de Latinoamérica, tenemos muy pocos carnavales. Sí, Y son creo que no. solo en algunas regiones. En el resto de Latinoamérica el carnaval es una fiesta muy, Sí, muy importante. muy importante. Y es muy interesante ver, además, que, por ejemplo, cuando estaba estudiando los carnavales, quería, por supuesto, ir a Brasil y fui a Bahía, o sea, a Salvador Bahía, y es muy, ustedes, bueno, los brasileños aquí lo saben, pero es muy notable para un chileno ver como literalmente hay 2 millones de personas que están sincronizadas y que no tienen nada que ver con el lenguaje. Tú no necesitas conversar. Se entiende exactamente lo que está pasando y estás sincronizado por la actividad. Y por supuesto, esta actividad está sincronizada por la música. Pero en Chile nos falta eso. Yo creo que una de las medidas como de sanación, si me atrevo a decir esa palabra, es que nos haría bien tener más ritual social y más carnaval de distintas maneras. Puede tomar muchas formas. Sí. De Una alguna manera el pregunta, fútbol es lo más parecido que tenemos, sí, pero no le sirve a todos los estratos de la sociedad. una pregunta que va en el otro sentido, pero en línea con eso. Veo que esto tiene que ver con lo observable en animales y humanos en forma empírica. Ahora hay nuevas tendencias que hablan que nos podemos deconstruir y reinventar desde cero. ¿Será eso posible? ¿Eliminar la No, competencia, las diferencias entre sexos o las diferencias entre grupos? ¿Será posible? no. Eh, entiendo, por supuesto, creo que es una muy buena intención. Creo que es una muy buena intención y entiendo desde dónde viene ese llamado, porque y por supuesto que podemos cambiar, hay muchas cosas que sí se pueden cambiar. De nuevo, tenemos no solamente evolución biológica, tenemos evolución cultural, y gracias a la evolución cultural podemos cambiar muchas cosas, pero la página completamente en blanco, la deconstrucción total, no es posible por el simple hecho que somos animales que venimos hechos ya con una cierta arquitectura. Llévalo a un extremo. Somos mamíferos y tenemos pulmones y respiramos. ¿Podemos volver a ser peces y respirar en el agua? No. Pero gracias a que somos mamíferos inteligentes, hemos podido desarrollar tecnología que nos permiten tener un tanque y ir al agua. Sí, sí, si me entienden la metáfora. Tenemos que diseñar de acuerdo al animal que somos. No creo que la deconstrucción total sea posible. Sí, el cambio es posible porque somos animales plásticos. Y ahí hay que tener la cabeza, creo que bien ordenada y tener alto cuidado en qué es lo que diferenciar, qué es lo que puede cambiar versus lo que no puede cambiar. Y obviamente eso da para mucho. Pero la respuesta corta es que llegar completamente a cero, no. Otra manera de entenderlo, otra analogía que creo que sirve es si volvemos a los sistemas complejos y cómo está conformado un cuerpo. Una como de las reglas de los sistemas complejos es cuando tú vas aumentando en complejidad, lo que les decía al principio, aumenta la diferenciación de roles, ¿verdad? El cerebro hace una cosa, el corazón hace una cosa, el proveedor tiene un rol, el contador tiene otro rol. Y esta diferenciación de roles va junto con la colaboración, tiene que colaborar el cerebro con el corazón. A medida que aumenta la complejidad, se hace cada vez más difícil de perder complejidad súbitamente. Imagínate que en algún minuto, hace más de 500 millones de años atrás, tú, no eras un multicelular, ¿verdad? Tú eras células que no vivían juntas. Por lo tanto, tus células tenían capacidad de vivir vida libre, eran más independientes. Empezó a aumentar la complejidad, las células se juntaron con otras células, se diferenciaron y colaboraron, y ahora estamos tan diferenciados y
colaborados, que somos nosotros un ecosistema. Pero literalmente imagínate esta idea de construirse completamente, si la aplicas a un sistema vivo, a un living system, implicaría que tienes que desarmar el cuerpo y que el cerebro viva solo y que el corazón viva solo y incluso que las células se separen. Por supuesto, entendemos inmediatamente que eso no se puede. Es peligroso bajar tanto la complejidad y vale lo mismo para la sociedad moderna hoy día. Eh, hay que, es peligroso pretender que puedes perder tanta complejidad súbitamente y empezar de cero. El sistema ya no tiene la capacidad para hacerlo, pierde funcionalidad. Pusiste en medio un ejemplo de la empresa, dijiste, el proveedor tiene un rol, el colaborador tiene otro rol. Efectivamente, hoy día la empresa como tal tiene un rol en un ecosistema en el que está inserta. Mm. Y cada uno de los componentes de ese ecosistema tiene un rol. Mm. ¿Ah? Y no podemos hoy día seguir entendiendo a la empresa como un ente único y desconectado, cuya única conexión con la sociedad es el sistema de pago de impuestos y de contratación de personal. O sea, hoy día tenemos que ser capaces de entender a la empresa eh, como parte de una comunidad, de un ecosistema, y eso obliga también a cambiar o a desarrollar algunas competencias que nos faltan en las organizaciones, que es esa capacidad de mirar las relaciones, ¿ah? Y Sí. entender cómo cada uno de los componentes del ecosistema se relacionan, como tú decías. Sí. ¿Ah? Y para poder, de alguna manera, ser una parte que construye valor en el ecosistema y lo construye con el resto de los participantes. Eso es parte de concebirnos y concebir la empresa como si fuera una persona, parte de una comunidad, de una coalición, de una de esas pequeñas coaliciones en que vivimos y nos desarrollamos y desde donde evolucionamos también. Sí, y del ecosistema donde está inserta la empresa y tú puedes definir creo que tener maneras de medir y estar consciente de cuál es el contexto es muy importante. Y que el contexto es un contexto de un ecosistema. O sea, primero como obviamente cuál es el país donde te encuentras, cómo se distribuyen los recursos, esos recursos, no solamente cómo se distribuyen, sino que en qué cadenas de interacción existen. Por eso al principio mencionaba lo que es importante ver las líneas, las cadenas de interacción. Cuando, por ejemplo, tú miras un bosque o una economía, no solamente son los entes, o como ya un pájaro que se come un insecto, sino cuáles son las interacciones. El hecho que este se alimente de este, en este lugar. Entonces, un foco en interacciones es una de las cosas que sirve para evaluar el contexto donde se inserta una empresa o una institución. Ok, desgraciadamente ya estamos pasados en el tiempo, así que vamos a tener que cerrar. Te agradezco muchísimo, Isabel, ha sido tremendamente interesante. Nos quedan un montón de preguntas que no vamos a poder hacer, pero me voy a dar el gusto de leer un par de comentarios, ¿ah? Para que cerremos contentos. Hay un comentario ahí que dice, o sea que en Brasil estamos mucho mejor, tenemos carnaval. Sí, es correcto. Y el último comentario que tú lo vas a entender muy bien, la noticia dice que ganó Biden recién. ¿Evolución? Solo voy a comentar que el aumento de la polarización que el otro candidato traía no es bueno para las sociedades complejas, eso es todo, al margen del resto de las políticas. Creo que lo más importante es eso, Es tener algo que mucho estamos cuidado con, viviendo.
Es uno, lo más peligroso ahora es la polarización extrema. Por lo que te decía de la psicología de coaliciones, es muy peligroso exacerbar eso. Él entendía muy bien eso, yo creo, porque lo ocupaba a su favor. Claro. Entonces, Lo pero es vivimos, peligroso. lo vivimos en Brasil, lo vivimos en Chile y lo estamos viviendo, Mm, diría yo, mm, en toda Latinoamérica. mm, Tú lo mencionabas al principio. mm. Es necesario tener cierta conciencia hasta dónde manejar el conflicto, porque Sí, el conflicto puede estallar y mm, destruir mm, parte del sistema. exacto. Bueno, Isabel, Mm. muchísimas gracias nuevamente. Ha sido muy entretenido y espero sigamos encontrándonos en este tipo de eventos. Sí, no, muchas gracias a ustedes y me encantaría además, de hecho, por la pantalla que tengo no puedo leer las preguntas, pero si después me mandan las preguntas o cualquier feedback, a ver qué sentido les hizo, o hay veces que también, bueno, subo cosas en redes, pero me encantaría saber de feedback. Así que gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Cerramos aquí la sesión entonces. Gracias a todos quienes participaron. Gracias a ustedes, chao.